Bueno, hermanos, comenzamos con la segunda parte. Bienvenidos. Y en esta segunda parte vamos a hacer ejercicios. La primera fue este mapa conceptual, si ustedes quieren, de lo que vamos a hacer en el curso. Y así les anuncio de una vez. Espero que hayan notado que no hay nada rebuscado ni difícil. Pero ahora tienen claro, paso a paso, lo que vamos a hacer. En este momento, ahora comenzamos a hacerlo. Y lo primero que vamos a trabajar es la combinación de la tabla de observación con el subrayado. El pasaje de Lucas 9, 18 al 20 lo vimos la vez pasada. Entonces, eso nos va a ayudar. ¿Recuerdan qué tipo de preguntas hicimos, por ejemplo, en el versículo 18? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Y cuál es la respuesta? Oraba aparte. Jesús oraba aparte. Entonces yo les fui indicando que en la tabla nosotros subrayáramos la respuesta, ¿no es cierto? Porque la respuesta tenía que ser completamente idéntica a lo que el pasaje dice, o sea, literal. ¿Bien? Si nosotros hacemos eso, de ir sacando las preguntas y las respuestas en un pasaje mediante la tabla, cuando trasladamos eso en forma de subrayado, vale decir, subrayamos en el pasaje todas las respuestas a las preguntas obvias, lo que tenemos es algo así. Así nos va a quedar este pasaje. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué hacía Jesús? Jesús oraba aparte, ahí está subrayado. Otra pregunta, ¿quién estaba con Jesús? Estaban con él los discípulos. Otra pregunta, ¿qué preguntó Jesús? Preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se fijan? Entonces uno va subrayando. Este se llama subrayado básico. Y aquí viene la primera recomendación. Ustedes toman un lápiz de mina, todavía no usan los colores, un lápiz de mina y subrayan en el texto todas las respuestas a las preguntas obvias, que quede como esto, con lápiz de mina, finito. ¿Para qué? Para que después se pueda borrar. ¿Se entiende? Yo les sugiero que los pasajes de práctica ustedes los impriman en la casa, ¿no es cierto? Los sacan del celular, los sacan de cualquier parte que tengan una aplicación, sacan los pasajes y los imprimen en un papelito para que puedan hacer todo esto y rayen a destajo y no lo hagan directamente en la Biblia porque están practicando. Entonces después no van a querer tener una Biblia donde ya no pueden sacar lo que hicieron, ¿no es cierto? Por ahora les sugiero imprimir, porque la práctica, esta primera práctica, tienen que hacerla en el Evangelio de Mateo, para que no toquen Marcos y lo dejemos para cuando lo hagamos juntos. Bueno, no significa que tienen que imprimir todo Mateo, solo los pasajes que van a necesitar. Aquí estamos practicando con Lucas. Y lo que hicimos en primer lugar es este subrayado básico. Ustedes se dan cuenta que como uno puede hacer muchas preguntas y el trabajo acaba cuando uno hace todas las preguntas posibles, y por supuesto cada respuesta es una rayita, ustedes se dan cuenta que el pasaje queda como demasiado subrayado. ¿Lo notan o no? Este pasaje como que ya no habla tanto porque es mucha raya. Entonces no es eso lo que pretendemos. Por eso les digo con lápiz de mina. Porque ahora, cuando aprendamos a usar los colores, subrayan con los colores y después borran con una gomita el subrayado que hicieron con lápiz de mina. ¿Se entiende? Entonces, vamos a usar 3 colores, que son los que ustedes compraron. Necesitan uno rojo, un azul y uno negro. Estos son nuestros 3 colores base, ¿no es cierto?
Después vemos otros colores específicos para algunas cositas, pero estos son los de base. ¿Qué se hace con cada uno? Con el azul, con el rojo y con el negro. ¿Qué se hace? Lo que se hace es el azul lo van a usar para subrayar aquellas cosas del pasaje que van hilando el pensamiento del autor, van hilando la temática, lo que va pasando. ¿Ok? Entonces lo ponemos así, azul, hilo de pensamiento. Digamos como si hubiera un narrador y nos va dando las claves de lo que va pasando, entonces uno lo subraya eso con azul. El rojo lo vamos a usar para cosas muy importantes. Cuando Jesús en los evangelios dice algo que es, digamos, deja la patada, como decimos aquí en Chile, ¿no es cierto? O es una enseñanza para siempre, algo que me pega en el corazón. Eso es muy importante, eso es en rojo. Pero a veces no es Jesús el que dice algo muy importante, a veces es alguno de los personajes del relato. Así que el rojo es para lo muy importante. No es simplemente esas Biblias que vienen con letra roja cuando habla Jesús en los evangelios, no me refiero a eso, sino a lo que es realmente muy importante. ¿Y el negro, para qué será? Lo malo o lo negativo. Por ejemplo, cuando hablan los opositores de Jesús, cuando alguien está cometiendo un pecado, cuando se ve la acción de un demonio. ¿Se fijan? Todo eso lo vamos subrayando con negro. Entonces, si ustedes tienen su Biblia subrayada, y usted en una página ve que está cargadita al rojo, porque el rojo se va a ir destacando, ¿no es cierto? Y ustedes ven una página que está cargadita al rojo, ¿qué significa esa página? Es una página realmente muy importante. Si ustedes ven una página cargadita al negro, ¿qué significa? Que tiene relatos sumamente pesados, que tiene cosas, ¿no es cierto?, bien negativas. No significa que es una página que, uy, tan mala, no la leo, ¿verdad? La leo en Halloween nomás. No, si no se trata de eso. Es una que el color nos dice la tendencia del relato, hacia dónde se está yendo. Y si la página es cargada de azul, significa que es un relato bastante neutro. Va transcurriendo, pero no hay ni algo muy destacado en rojo, ni algo muy malo, sino que va transcurriendo el relato y yo lo voy comprendiendo, porque destaco el hilo de pensamiento. ¿Se ve? ¿Lo captaron? Hermanos queridos, estas definiciones no son así como escritas en piedra, no, esto no se puede cambiar. Esto lo inventé yo. Entonces ustedes pueden primero aprenderlo y después cambiarlo a su gusto. Pueden usar otros colores. Esta es mi sugerencia, ¿verdad? A mí me ha funcionado por ya los últimos 20 o 30 años, pero ustedes pueden primero aprenderlo y después adaptarlo a lo que a ustedes más les tinque. ¿Ya? Por darles un ejemplo, cuando vamos leyendo los evangelios, cuando aparece algo con Shabbat, ¿no es cierto?, el día de reposo, yo siempre lo subrayo con verde. ¿Por qué? Porque me tinca nomás. Porque para mí el día sábado tiene color verde. Es un día de pasto. Es un día de no estar en el trabajo. Es un día de descanso. Entonces, siempre en mi cabeza, desde que era niño, el sábado tiene color verde. Pero a lo mejor a ustedes les intinca que sea amarillo. Háganlo como quieran. ¿Me explico? Lo importante del método es ser consistente.
o sea, hacerlo siempre igual. Porque si para cada libro de la Biblia el sistema de colores que usan es diferente, entonces el sistema ya no dice nada. ¿Se ve? Ya. Entonces, tomamos este texto ahora, ya tenemos la tabla de observación metida en el pasaje a través de este subrayado, y con el paso del tiempo uno ya deja de hacer la tabla, sino que llega y subraya, porque va haciéndose las preguntas y subrayando. Ustedes, me imagino, se dieron cuenta que hacer la tabla es demoroso, ¿no es cierto? Entonces, para practicar es genial, no dejen de hacerla esta semana y la próxima. Pero una vez que uno ya medio lo domina, lo que hace es simplemente llegar y subrayar, y ya está listo. Pero ojo, este primer subrayado que se llama básico, con lápiz de mina. Después viene un subrayado de segundo nivel, que es este donde aplicamos los colores. Y si yo miro en mi Biblia, voy a buscar Lucas. Lucas capítulo 9, versículos 18 al 20. Si esto que voy a hacer ahora es lo que a mí me parece, a lo mejor a ustedes les podría parecer diferente, pero ojo, les muestro en la medida que vayamos haciendo ejercicio, después ustedes hacen lo suyo. Pero ahora primero vean cómo lo hago yo. Entonces, a mí me dio la impresión de que Jesús oraba aparte, es hilo de pensamiento. Porque en realidad no es que Jesús nunca hiciera esto, se ve muchas veces. Entonces no es algo súper destacado del pasaje. Sí es importante, no digo que no, es importante que Jesús oraba aparte. Pero no es algo así como, oh, descubrimos que Jesús oraba aparte, ¿no es cierto? Entonces para mí es simplemente hilo de pensamiento. Pero la pregunta que Jesús hizo sí es muy destacada. Él le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces a mí me dio la impresión de que eso es realmente importante porque Jesús tenía ganas de saber qué opina la gente de él. Entonces los discípulos le respondieron, y le respondieron con estos personajes. A mí me dio la impresión de que la respuesta de los discípulos es sumamente neutra. Podría ser interesante saber quiénes son estos personajes. Y hay un poquito de trabajo de interpretación en ver quién era Elías, Juan Bautista, todo eso. Pero no me pareció que es la gran cosa del pasaje. No es negativa, no necesariamente sigue el hilo del tema, es importante, claro, en ese sentido, pero no es vital y definitivamente no es con rojo. Entonces lo dejé así nomás. Pero sí me interesa que Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué opinan ustedes que soy yo? Se dan cuenta que aquí hay muchas menos rayas que en el anterior, pero son subrayados muy específicos, que va destacando el pensamiento general del pasaje, mostrando a grandes rasgos qué es lo esencial. Entonces, me pareció que también era importante quién contestó, pero importante como hilo de pensamiento, porque Lucas pretende decir, el de siempre, el apurón, Pedro contestó rapidito, pero en este caso le apuntó medio a medio, ¿verdad? Entonces lo subrayo con azul. Pero la respuesta de Pedro, ¿qué les parece? ¿Es importante o no? Es de vital importancia. Y tan importante es que entonces vengo y lo subrayo doble. Doble rojo. Entonces mire lo que dice este pasaje ahora que está completo el subrayado. Vamos a destacarlo acá. Cuando termino el subrayado significa que tengo completa la observación.
¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el paso que viene ahora? La interpretación. La interpretación es decir en mis palabras lo que el pasaje he descubierto que dice. ¿Ya? Primero para los receptores originales y después los principios eternos para mí. Entonces, yo me propongo de Lucas 9, 18 al 20, sacar una idea central. Una idea central que resume en mis palabras lo que el pasaje pretendió decir a los receptores originales. Y cuando yo voy a decir en mis palabras, por supuesto me fijo en lo que subrayé, especialmente en lo rojo. Lo rojo contiene el núcleo de esta idea central. Y cuando yo logro expresar esta idea central, lo que tengo es la interpretación del pasaje. ¿Me siguen? Notan que hay un método. Es fácil, pero hay que seguirlo paso a paso. Entonces, ¿cómo podría yo expresar en mis palabras lo que este pasaje quiere decir o le quiso decir a los primeros lectores de este Evangelio? ¿Quién se anima? ¿Quién era Jesús? ¿Ese sería el resumen de tu idea central? Sí, o sea, porque a él le interesaba saber qué era lo que decía la gente de quién era él y también sus discípulos. Exacto. Y eso que acabo de decir, eso sí es la idea central. Entonces déjeme anotarla. A Jesús le interesa lo que la gente lo vamos a poner en pasado porque es para los receptores originales, le interesaba lo que la gente pensaba de él, ¿no es cierto? Y quería que sus discípulos tuvieran muy claro que, ¿cómo termina esto? Que Él era el Cristo. ¿Les tinca esa idea central? Esta parte de aquí, que tuvieran muy claro, no sale 100% del pasaje, pero es más o menos lo que uno va intuyendo, estoy interpretando ya, o sea, ya estoy empezando a darle como una masa a esto, porque al principio fue pura observación, no le agrego ni le quito nada al pasaje. Pero ahora, con todo lo que he destacado, puedo hacerme una idea clara de lo que el pasaje quiso decir. Entonces, para los receptores originales que están recibiendo el Evangelio de Lucas hace 2000 años, Jesús quería que ellos entendieran esto, que a Él le interesa mucho lo que la gente piensa de Él. Por lo tanto, este es el motor del evangelismo, a Jesús le interesa. Y en segundo lugar, Él desea que los discípulos tengan mucho más claro que la gente quién es Él. Porque si de verdad no lo tienen claro, no son discípulos. Y ahí está el contraste. La gente sin Jesús pensaba cualquier cosa. Pero los discípulos, en este caso representado por Pedro, da una respuesta clara y precisa. Tú eres el Cristo de Dios. ¿Se ve? Cuando yo logro expresar esto, ya tengo la interpretación del pasaje.
¿Y hemos usado diccionarios? ¿Hemos usado comentarios? ¿Y qué porcentaje del pasaje entendimos? 100%. Así es la Biblia. Si uno lo hace paso a paso, llega a resultados sorprendentes, sin gran ayuda. La gente siempre me dice es que la Biblia es muy difícil, no se entiende nada. Es porque no lee metodológicamente. De hecho, lee generalmente con muy poca comprensión de lectura. Así claramente no va a entender ni el diario siquiera, ni Condorito. ¿Mm? Entonces, cuando ahora pasamos de la comprensión por medio de esta exposición o digamos, esbozo de idea central, pasamos a los principios eternos. Y tenemos que sacar de la idea central qué es para toda época versus qué permanece solo para esta época en que Jesús estaba ahí. ¿Qué piensan ustedes que de esta idea central es válido para toda época y qué no? ¿Manitos? Usted ya participó, veamos otro. ¿Quién quiere decir algo? Jordi. Pero ¿cuál es el principio eterno? ¿Ok? O sea, tú estás diciendo que lo que Jesús quería que sus discípulos tuvieran claro, quiere que hoy día también lo tengamos claro. ¿Y a Jesús le seguirá interesando que la gente, lo que la gente piensa de él? Sí. O sea que en este caso, el principio eterno es idéntico. Y así de simple. No es más. Por lo tanto, teniendo el principio eterno, este es el que aplicamos a nuestra vida presente. Y eso se llama aplicación. Y entonces lo que hacemos es, cuando vamos a la aplicación, nos preguntamos, si a Jesús le interesa que la gente sepa de Él, le interesa lo que la gente opina de Él, ¿qué estoy haciendo yo para que la gente sepa de Jesús? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué participación tengo en extender el conocimiento adecuado de Jesús? Y en segundo lugar, ¿yo confieso que Jesús es el Cristo? ¿Qué implicación tiene eso? ¿Qué significa hoy en día confesar que Jesucristo es el Cristo de Dios? ¿Qué compromiso tiene eso para mí? ¿Ah? ¿Qué profundidad tiene eso para mí? ¿Qué beneficios y qué responsabilidades tiene eso para mí? ¿Se fijan? Estoy aplicando. Primero entendí el pasaje, ahora lo llevo directamente a mi vida. Diga. Tú. Una pregunta, pastor, y si se pudiera, o sea, uno reconoce que dentro del pasaje se puede sacar también otro principio. Dime uno, por ejemplo. El hecho de lo que está subrayado en azul, Jesús oraba aparte, me parece que allí se podría sacar otro principio. Interesante, muy interesante, Jorge. ¿Qué pasa si uno puede sacar alguna otra cosa importante a partir de lo que está subrayado? Por ejemplo, lo que está subrayado en azul, Jesús oraba aparte. Y sacamos a lo mejor la enseñanza de que es bueno apartarse para orar, que Jesús nos muestra la disciplina de la oración, ¿verdad? Y entonces nos dice que la oración es fundamental y él practicaba esto, etcétera, etcétera. Muy correcto, pero uno tiene que distinguir entre el núcleo de la enseñanza de un pasaje y las cosas secundarias. Este no es un pasaje sobre la oración. Este es un pasaje sobre la confesión del mesianismo de Jesús, que de paso comienza con la circunstancia de que Jesús estaba orando. Pero definitivamente no es lo central del pasaje. ¿Lo ven?
insisto, no es que la oración no sea importante, es que en este pasaje no es el tema. Entonces uno puede sacar muchas enseñanzas de un pasaje, pero ojo, si uno quiere sacar realmente lo que un pasaje dice, primero es esto. Ustedes no deberían hacer doctrina de la oración a partir de este pasaje, porque en este pasaje la oración es un tema secundario. Pero de este pasaje ustedes deberían hacer doctrina acerca del mesianismo de Jesús. ¿Se ve? Así funciona el estudio bíblico. Y uno va categorizando. ¿Qué aprendo de un pasaje? ¿Qué me dice este pasaje? ¿Cómo lo aplico? ¿Ya? ¿Qué doctrina encuentro de este pasaje? ¿Doctrina o enseñanza o principio eterno? A eso me refiero. ¿Queda claro? Otro ejercicio. De más está decir que la tarea de la semana es tomar todas las tablas que hicieron la semana pasada y que tienen que ser 7, nadie me diga, como yo alcancé a hacer una, tengo poca tarea. No, pues. La semana pasada había que hacer 7, entonces las 7 tablas las trasladan como subrayado básico al pasaje y después hacen el subrayado de colores a cada pasaje. ¿Bien? Terminando el subrayado de colores de cada pasaje, sacan una idea central del pasaje y el o los principios eternos. Esa es la tarea. Son 4 cosas. Bueno, espero que se la hayan anotado. Otro ejercicio, Mateo capítulo 7, 24 al 27, que también vimos la clase pasada, pero que alcanzamos a trabajar muy poquitito. Alcanzamos a ver preguntas del versículo 24. Alguien destacó, por ejemplo, ese cualquiera. Y fue una pregunta, ¿cuál sería la pregunta para destacar el cualquiera? ¿A quién es o a quién le habla Jesús? Cualquiera, todos tenemos cabida ahí. Y noten que aparece en el versículo 24 y también en el 26, aparece 2 veces. Así que parece que podría ser importante eso. ¿Ya? Después dice, pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Y cómo hicimos la pregunta para eso? ¿A qué comparará Jesús? ¿No es cierto? A un hombre prudente, por ejemplo. Al que oye estas palabras y las hace. Bueno, así seguimos. Entonces, si uno hace el subrayado básico, queda esto. Ustedes se dan cuenta que está casi todo subrayado. Porque todo se puede transformar en pregunta. Cuando ustedes reciban esto en la casa, vean, hagan una pregunta de todo lo que está subrayado y va a ser muy sencillo y van a darse cuenta que realmente estrujaron el pasaje, porque hicieron no sé cuántas preguntas. Pero cuando el pasaje está así de lleno de rayas, ya no habla tanto. Entonces, les recuerdo, este es un subrayado de base en lápiz mina. Pero ahora queremos hacer un subrayado más inteligente, más meditado, que sea el que nos permita sacar la idea central. Así que voy a borrar acá, mientras ustedes miran el pasaje y piensan cómo podrían subrayar y de qué colores. Muy bien, ¿les queda más o menos claro el pasaje? ¿Se acuerdan que este pasaje era más difícil? Porque tiene en medio una comparación. Los pasajes con comparaciones donde se usan metáforas, ¿verdad? Suelen ser más complejos. Porque el lenguaje, el género literario es más complejo. Eso es todo. Hay que ser más cuidadoso, más paciente. La única diferencia. Otra vez les digo lo que yo haría, a ver si coincide con lo que ustedes ya están pensando. Lo que yo en primer lugar haría
es subrayar todo el versículo 24. Porque es una declaración de Jesús que realmente llama la atención. Habla de persona prudente, habla del que oye y hace su palabra, ¿no es cierto?, o sus palabras, y habla de edificar sobre roca. Entonces, aunque puedo sacar varias preguntas obvias, a decir verdad, el pasaje completo, el versículo completo me parece fundamental. Después me doy cuenta que el hilo del relato me lleva a estas tres cositas, lluvia, ríos y vientos, que se refieren a problemas en general. Y por lo tanto es más bien el hilo de pensamiento. Y el hilo de pensamiento lo subrayo con azul. ¿Y qué pasó con la casa cuando descendieron estos problemas del que era un hombre prudente? ¿Qué pasó con esa casa? Entonces yo subrayaría eso con rojo, porque es una consecuencia muy positiva, muy importante. ¿A quién quiero parecerme yo? ¿Al prudente o al necio, al insensato? ¿No es cierto? Entonces, me doy cuenta que el versículo 26 comienza con un pero. Cuando ustedes vean un pero en la Biblia, siempre destáquenlo, porque los peros, ¿no es cierto?, es una partícula en castellano, igual que en el idioma original, aquí escrito en griego, es una partícula de contraste. Y los contrastes me interesan mucho, porque a través de blanco-negro, la luz se hace más clara. ¿Se fijan? Entonces, lo que va a decir en el versículo 26, ¿es positivo o negativo? Negativo. Por lo tanto, este pero lo encirculo, le hago un circulito alrededor, negro. Me dice este subrayado así, que comienza aquí un contraste negativo. ¿Lo ven? Y por lo tanto, el contraste debe ser con lo que ocurrió en el versículo 24, ¿o no? Y es. Por lo tanto, voy a subrayar el versículo 26, ¿de qué color? Negro. Y este subrayado ya es mucho más inteligente que el anterior, porque aquí puedo ver visualmente, solo por los colores, que tengo dos cosas muy contrastantes, un gran rojo y un gran negro. Y también el negro tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? En este caso, la casa cayó, porque tuvo los mismos problemas, entonces los destaco en azul, porque los problemas son neutros. Es hilo de pensamiento. Los problemas no son el problema. El problema de este versículo que produce el contraste es lo que la persona hizo con qué cosa. Con la palabra. ¿No es cierto? Porque hacer, oír y hacer la palabra es equivalente, dice Jesús, a construir sobre roca. En cambio, no hacer o no oír la palabra de Jesús es equivalente a construir sobre arena. Y eso tiene una consecuencia terrible. La casa cayó y fue grande su ruina. Y como quiero destacar todavía más el contraste, que sea todavía más obvio y que me pegue más fuerte, entonces uso algunas cositas con doble subrayado, como esta. Oye estas palabras y las hace. ¿Y eso contrasta con qué? No oye y no las hace. O sea, oye estas palabras pero no las hace. ¿Se dan cuenta cómo empieza a alumbrar el pasaje de una manera diferente? Y además me interesa mucho destacar las consecuencias negativas, así que le pongo un doble subrayado negro a grande su ruina.
Es como poner una banderilla ahí y decir, Enzo, acuérdate que si escuchas la palabra de Dios, si lees la palabra, si estás en un curso para aprender a leer la Biblia y no la haces, eres semejante bruto que construye su casa sobre la arena, se te va a caer la vida en algún momento y tu ruina va a ser grande. Eso es lo que dice este pasaje. Fíjense que ya les hice una aplicación, porque así se hace. Mientras uno va leyendo, ya el Espíritu Santo va hablando. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que nosotros nos fijemos y Él se encarga de hablar. Pero el método por sí solo ya nos permite que la Biblia hable. Por eso que incluso eruditos o personas no creyentes que leen la Biblia pueden comprender su mensaje central. Sí, pero no van a recibir la transformación y la revelación que el Espíritu Santo hace en los creyentes. Esa es la diferencia. Entonces ahora que tenemos el subrayado completo y ya el pasaje visualmente y detalladamente nos habló, entonces esbozamos una idea central. ¿Quién se anima a decirme la idea central que sería la interpretación de este pasaje? Podría hacer algo como la comparación entre el hombre prudente y el imprudente y dónde estaba fundada dónde estaba fundado como el pensamiento, como el corazón. ¿Correcto? Esos elementos son los que tienen que estar en la idea central. Ahora dilo como una oración que tenga sentido, no como pedacitos, sino dilo como una oración que salga de ti. Claro, claro que el fundamento tiene que estar sobre la roca, sobre la palabra, que la roca es Jesús. Fíjate que hiciste una interpretación que estuvo de más. Dijiste, la roca es Jesús. Aquí no hay ninguna comparación de Jesús con la roca. Él hace una comparación entre lo que es prudente y lo que es imprudente. Pero lo que es importante para Jesús, y por eso, cuando en un pasaje es Jesús el que está dando la enseñanza, les recomiendo, comiencen diciendo Jesús. ¿No es cierto? Porque es Jesús el que está diciendo esto. Entonces, Jesús, ¿y qué decimos? Jesús compara al hombre prudente. Sí, pero recuerda que ya estamos haciendo interpretación, no observación. Lo que dices todavía está en el nivel de la observación. Jesús quiere, muy bien, quiere que oigamos, exacto, y hagamos su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso significa ser prudente y eso trae buenas consecuencias. Eso trae buenas consecuencias. Pero eso no ha terminado todo esto de acá, porque hay una tremenda parte negativa que aquí no está expresada. Entonces, ¿cómo ponemos eso? Con un pero. ¿Ya? Pero por nuestra libertad podemos, exacto, podemos oír y no hacer, y eso trae ruina, podría ser una palabra para resumir.
o muy malas consecuencias, o terribles consecuencias, como ustedes quieran ponerlo. No hay una sola forma. Pero esa, para usar además lo que dijo el mismo Señor, trae ruina. ¿Qué les parece esta idea central? ¿Resume realmente lo que el pasaje dice? Yo creo que lo resume perfectamente. Esto ya es comprensión. Aquí ya el pasaje lo desmenuzamos, vimos los contrastes, vimos las comparaciones, quitamos lo que es paja y nos quedamos con lo que es central. Porque Jesús decía cosas para incitar a las personas a pensar. ¿Me explico? Y las personas tenían que deducir lo que él estaba diciendo. Y eso es lo que nos está obligando a hacer. Por eso usaba estas comparaciones. Comparaba cosas del campo, aquí compara una cosa de la construcción. Él no está pretendiendo enseñarnos construcción civil. No nos está tratando de decir, oiga, siempre construyan sobre roca. No ese es el tema. El tema es que nosotros oigamos y hagamos su palabra. Ese es el tema central. O sea, como ustedes están bien pensando, ser una persona prudente es ser una persona que obedece lo que entiende de Jesús, lo que ve de Jesús, lo que le cree. O sea, practica lo que predica, básicamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la advertencia, porque Jesús nos advierte, puedes tomar el otro camino, si no te voy a obligar. Pero entiéndeme que también tiene una consecuencia y es súper mala. Principio eterno. ¿No es cierto? ¿Y cuántos diccionarios tuvimos que leer? Esto es la Biblia. Con cuidado, uno saca lo central, deja fuera lo secundario, logra sacar el núcleo, lo resume en sus propias palabras, lo que tiene la ventaja de que ahora se hace mío, o sea, ya lo entendí bien. Después me doy cuenta que aquí hay un principio eterno y que el principio eterno es idéntico tanto para la época de Jesús como para mi época, ¿verdad? Y por lo tanto, lo empiezo a aplicar. Y esa aplicación tiene que ver con hacerme estas preguntas. ¿Qué de esto yo hago? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para la tarea? Porque si no se enoja el pastor Enzo. ¿O la leo porque quiero oír y hacer su palabra? Entonces me lleva a preguntarme, ¿yo soy un hipócrita que hago como que leo pero en el fondo no atesoro? ¿Soy una persona superficial que aprendo pero no atesoro ni aplico? Las 3A. ¿Soy una persona que finjo ser lo que no soy? Entonces como que oigo atentamente, pero no estoy ni ahí, no voy a hacer. Y entonces sin que nadie sepa, pero Dios sabe, estoy construyendo sobre arena y tarde o temprano voy a tener ruina. Y después llego donde el pastor diciendo, ¡ay, mi vida está terrible! Y el pastor le va a preguntar, ¿y qué de lo que usted sabe hace? Eso es aplicación. Y yo le puedo poner todas las consejerías, o sea, si fuera copuchento y les cuento las consejerías que tengo, casi todas giran en esto. Las personas saben mucho más de lo que viven. Hay mucho más conocimiento en ustedes de lo que practican, les aseguro. Y el desafío del Señor sigue siendo tan válido en aquel entonces como hoy. Entiende mis palabras y ponlas por obra. Solamente para que quede claro que no siempre es idéntico el principio, les voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento para que ustedes se den cuenta que a veces esto tiene que cambiar. Y lo voy a hacer así, sin hacer todo este proceso. Hablemos de la circuncisión de Abraham.
Cuando el Señor le da a Abraham la señal de la circuncisión, ¿verdad? Si uno lee el pasaje literalísticamente, que no es lo mismo que literalmente, el pasaje literalmente dice que Dios le dijo a Abraham que se circuncidara él y su gente, la gente de su casa, como señal del pacto al que le invitaba a entrar, ¿verdad? Eso dice literalmente el pasaje. Literalísticamente significa que todos tenemos que circuncidarnos, porque no pasa el tiempo. Hay que hacer todo lo que la Biblia dice literalmente. ¿Ok? Y hay muchos que funcionan así, ¿no? Por ejemplo, todos los sabatistas es por una lectura literalista de la Biblia. Aquellos que usan las formas de comida del Antiguo Testamento es por una lectura literalista de la Biblia. No pasan por este filtro de saber qué es la interpretación para la época y los principios eternos. Hay sectas en Estados Unidos, sobre todo, de gente que se mete en lugares donde hay serpientes. Porque la Biblia dice que tú hollarás serpientes y escorpiones y ninguna cosa mortífera te dañará. Entonces una lectura literalista hace que esa gente se meta con serpientes y si no lo pica, tenía fe. Y después salen de ahí y todavía toman veneno. Y si no le hace nada, es que tenía fe. Entonces es una lectura literalista. ¿Me entienden? Si yo leyera a Abraham de manera literalista, ahora mismo le digo a todos los varones, hagan fila porque ahí tengo el cuchillito. ¿Verdad? Y así es. Pero, si yo leo la Biblia literalmente, pero saco la interpretación y después el principio eterno, me doy cuenta que Dios estaba invitando a Abraham a entrar a un pacto eterno, un pacto maravilloso, un pacto de regalo, un pacto de gracia, y que le dio una señal. Y esa señal, en esa época, iba a significar un compromiso enorme. Porque, hermanos queridos, no es lo mismo circuncidar a un bebito de 8 días, que es lo que la ley mosaica después dijo, que circuncidar a un hombre de 100 años, o 70, o cuando tenía Abraham. Porque cuando uno circuncida a un hombre mayor, hoy en día, si es necesario por alguna cosa higiénica o médica, eso va con anestesia y tiene varios días de recuperación. Es un proceso muy doloroso para los varones. Hacerlo sin anestesia, hermanos míos, y después la recuperación, o sea, los hombres ya lo están imaginando, ¿no es cierto? Entonces, en esa época significaba un asunto muy tremendo, un compromiso tremendo. Por lo tanto, ¿cuál es el principio eterno? Todos tenemos que circuncidarnos. No, el principio eterno es que Dios espera que nosotros apreciemos el regalo que significa la relación que nos ofrece, que apreciemos su pacto y sin ninguna objeción tomemos la señal del pacto y nos comprometamos con ese pacto, no solamente tomando la señal externamente, sino con todo el corazón. ¿En qué pacto está la iglesia? ¿Y cuál es la señal del pacto nuevo? El bautismo. ¿Y qué decimos de alguien que rechaza el bautismo? Que rechaza el pacto. Y como nadie va a decir conscientemente eso, porque es equivalente a rechazar a Dios, entonces uno sabe simplemente, no le ha amanecido, no le ha caído la chaucha, no cacha todavía. Pero como no entiende todavía, evidentemente no va a poder ser llenado por el Espíritu Santo, no va a poder fluir en el Espíritu, no va a poder crecer. Ay, pastor, me está diciendo que por tomar el bautismo, una persona crece realmente lleno del Espíritu Santo.
no es el acto, no es el rito, es el principio de esta entrega radical. Entonces, a partir de la experiencia de Abraham, traemos el principio eterno, que no es idéntico en ese caso, lo trasladamos a nuestra época y lo aplicamos a nuestra vida. ¿Se fija? Entonces, cuando una persona llega, por ejemplo, a consejería conmigo, y yo le pregunto, a ver, hermano, ¿tú te congregas? De vez en cuando. ¿Te has bautizado? No, no he sentido la necesidad todavía. Yo ya estoy... tú me estás diciendo que convives con la pareja. Yo al tiro, es como obvio. ¿Por qué? Porque no le amanece. ¿Y qué piensas de eso? Bueno, no he sentido la necesidad de casarme, creo que no tiene ninguna importancia. Ok. ¿Tú lees la Biblia? Bueno, sí, he leído uno que otro salmo por ahí. Entonces, con ese checklist, yo me doy cuenta que si ha recibido a Cristo, es como que metió el Espíritu Santo en algún bolsillo bien profundo y por eso no está creciendo nada. Porque simplemente no se expone a la Escritura para que la Escritura lo escudriñe, lo transforme. Por lo tanto, le cierra la puerta en la cara al Espíritu Santo para que Él haga la obra maravillosa. Y en la medida, en cambio, que esa persona comenzara a tomar pasos de obediencia, como el bautismo, cómo dejar de convivir y arreglar su situación, como esto, como aquello, etcétera, el Espíritu de Dios va a hacer el resto. Y por eso llegamos a lo que vimos al principio, las dos grandes avenidas de la vida cristiana. La Biblia, porque Dios nos habla, y la oración, porque en ella Dios, o sea, tenemos relación con Dios y el Espíritu Santo obra. Ustedes quitan esas dos avenidas, se acabó la vida cristiana. Si ustedes viven todo el día y no leen la Biblia, ni oran, se van a secar como una pasa en pocas semanas. Así de simple. Entonces fíjense lo que estamos haciendo. Idea central es la interpretación después de una buena observación, principio eterno. A veces es idem, entonces comenzamos a aplicar. A veces no es tan idem, entonces empezamos a sacar lo que realmente es para esta época y cuando lo sacamos, lo aplicamos. Y cuando aplicamos, mis hermanos, aplicamos con todo, aplicamos descarnadamente, aplicamos sin añuñucos, aplicamos sin ser condescendientes con nosotros mismos, sino que somos realmente directos, porque estamos solos, pues. Solos nosotros y el Señor. ¿A quién le vamos a mentir? Entonces, si estoy siendo falso, usted anota en su cuaderno, estoy mal. Si estoy creciendo, uno dice, por la gracia de Dios, qué rico, progreso. Si estoy obedeciendo, no estoy diciendo, me merezco un premio, deme mi estrellita. No, Señor, por tu gracia, tengo cambios genuinos, visibles. De verdad estoy creciendo en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Me da mucho gusto, te lo presento como una ofrenda. Es mi alabanza, mi adoración a ti. Eso es un devocional. Cuando la Biblia me habla y yo puedo decirle a Dios, gracias. Porque esto no es una religión. Es auténticamente relación. ¿Ok? Eso es crecer en discipulado para, no se olvide, hacer discípulos. Es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.